¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Nuestra entrevista en Canal 6 de Televisión nos lleva hasta la parroquia de Santiago y hoy nos acompañan Francisco José Fernández García, Francis, el párroco de Santiago. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a su lado Gonzalo Portillo Rodríguez, que es el nuevo diácono, colaborador de la parroquia. Buenas noches. Buenas noches. Francis, hay dos fechas importantes para ti. Me imagino que habrá muchas. El 22 de julio de 2017 hace público don José Manuel Lorca Planes su nombramiento como párroco de Santiago y el 19º aniversario sacerdotal que lo celebraste el día 3 de julio de 2005, dos fechas importantes. Así es. La primera, por orden, sería el año en el que me ordené sacerdote, ¿no? El 3 de julio. Y que siempre en las parroquias o en las realidades en las que he estado sirviendo en estos 19 años, pues lo he celebrado como un día grande, un día de comunidad, un día de renovación de ese sí, pues que un día di a la iglesia. Y luego, evidentemente, pues el día en el que fui nombrado también pues como párroco de esta gran comunidad de Santiago el Mayor de Totana. Bueno, tú tuviste, al igual que Gonzalo, una experiencia dentro del seminario, fuiste diácono. ¿Qué sensaciones tuviste en su momento antes de hablar con él? Pues la sensación a la hora de poder comunicar, ¿no? Cuando don José Manuel me comunicó que Gonzalo venía a la parroquia, primero inmensa alegría, porque sé lo que anida en el corazón de un recién salido, como se suele decir coloquialmente, del horno. ¿Por qué? Porque la primera parroquia que te envían para ejercer el ministerio, en este caso, bueno, Gonzalo lo podrá contar, pues que ha estado ejerciéndolo en la parroquia del Salvador de Caravaca de la Cruz, sobre todo en este año especial, el año jubilar. Pero la parroquia donde pues él también va a comenzar pues sus primeros pasos una vez que sea ordenado sacerdote, decimos que siempre es el primer amor, ¿no? Es donde uno pues intenta llevar a la práctica pues todos esos años que se ha ido formando a nivel intelectual, a nivel pastoral, a nivel comunitario, a nivel humano, y en cierta manera es el campo de juego, ¿no? Pues donde se pone en práctica pues todo lo que hay en el corazón, todo lo que hay en la cabeza, y en cierta manera se empiezan a tener pues esas primeras experiencias. Mi primera experiencia fue en la parroquia de la Asunción de Alcantarilla, allí un 3 de julio del año 2004, que fue cuando fui ordenado diácono, y el año siguiente, justo el mismo día, fui ordenado sacerdote en mi parroquia natural de Bullas, Nuestra Señora del Rosario. Entonces, bueno, puedo entrar un poco, ¿no? Pues en esos sentimientos que Gonzalo puede sentir a la hora de ser enviado a esta comunidad parroquial, y sobre todo una gran alegría de saber que el equipo pastoral y el equipo sacerdotal en nuestra comunidad aumenta. Es decir, no solamente son nuevos retos, y lo hablaremos a lo largo de esta entrevista en esa clave de conversión pastoral, sino que también pues, son nuevos desafíos, ¿no? Desafíos de saber que tenemos una misión, que el Señor nos ha elegido y nos ha enviado a evangelizar, y que nosotros estamos llamados a ser presencia suya en medio del mundo. Bueno, siempre a través de la Iglesia se pide por las nuevas vocaciones, porque haya gente comprometida con la Iglesia y que dé el paso. La vocación nace, ¿cómo la siente uno, Gonzalo, en tu caso? Pues en mi caso yo lo empecé a sentir siendo muy joven, y la verdad es que también tuvo, yo creo que mucha influencia positiva por el entorno en el que me movía, tanto en mi parroquia, como en mi familia, como en mi colegio, pero eso no es lo determinante, porque bueno, hay otros que se han movido en esos entornos y no han sentido esa llamada al sacerdocio y han sentido otro tipo de llamadas. Pero sí que es verdad que es un entorno favorable, que te ayuda sobre todo a acompañarte y a discernir esos procesos. En mi caso, yo creo que tuvo mucha influencia positiva, como digo, mi abuela, que me inculcó el amor a la Sagrada Escritura. Yo desde niño empecé a sentir un amor grande a la Biblia, a la Sagrada Escritura, a las historias de salvación que hay en el Antiguo Testamento. Tenía mucho interés por la historia de Moisés, por la historia de Abraham, y todo eso me fue llamando, y vi cómo en esas figuras proféticas, en esas figuras que el Señor llamó antes de la llegada de Jesucristo, como personas que a mí me estimulaban, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor yo también podía ser un servidor del Señor, allá donde Él quisiera. Entonces,
en ese entorno, en la familia, también porque mi familia pertenece al camino neocatecumenal y yo ahí he tenido unos catequistas y una comunidad que me ha ayudado, ¿no?, también a discernir esas emociones del espíritu. Hay un pasaje de la Biblia, del Evangelio, que dicen, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Quizá el seminario, Francis, sirve, ¿no?, para discernir si ese es el camino que uno quiere seguir o no. Bueno, es el camino en el cual uno pone su vida a disposición del discernimiento que hace la Iglesia sobre ti. Yo, dentro de estos 19 años, pues 3 estuve como formador del Seminario Mayor y del Seminario Menor, junto con 2 actuales obispos. El obispo de Jaén, Sebastián Chico, que era el rector, y mi paisano, obispo de Zamora, Fernando Valera. Los 3 entramos al equipo de formadores del seminario porque así don José Manuel, nuestro obispo, nos nombró. Entonces, pues he estado muy de lleno, ¿no?, pues en esa dinámica del discernimiento vocacional. Entonces, pues cuando un joven llama a la puerta del seminario, llama con una inquietud. Es decir, tengo unos sentimientos, hay una motivación, hay en mí un deseo, pero pongo mi vida, toda mi libertad en ese sentido, bajo el discernimiento de la Iglesia, para que a lo largo de una serie de pasos, a lo largo de un proyecto de formación, lo que a nivel de la Iglesia se llama la ratio, que viene marcada a nivel de Iglesia Universal por el Papa Francisco, ¿no?, y por el dicasterio para el clero, pues a través de una serie de pasos, una serie de ritos, a través de un acompañamiento humano y a través de un discernimiento también y un acompañamiento espiritual, pues la Iglesia, a través de este equipo de formadores y a través del obispo, va verificando de que hay signos de vocación, como que Dios te ha elegido y Dios te ha llamado para que los representes en la persona de Cristo de manera sacramental, para que anuncies el Evangelio y para que gobiernes la comunidad parroquial, que en cierta manera pues son los 3 munus, como se llaman, los 3 oficios del sacerdote: santificar, predicar y gobernar. Claro, una persona se puede preguntar, ¿qué es un diácono? O sea, ¿qué función tiene dentro de la Iglesia? ¿Cuándo se ordena a un diácono? ¿Qué tiempo se pasa hasta que es ordenado sacerdote? Pues yo pertenezco a una etapa en la que pertenezco al plan anterior de estudio, de formación, como ha relatado Francis, que era el plan de 2012. Yo soy la última promoción. Hasta ahora lo que se hacía era que en el año de sexto académico, en el seminario, coincidiendo con sexto curso, allá por noviembre, diciembre, se solía ordenar al diácono y al final del curso, en junio, julio, se le ordenaba de presbítero. Ahora eso ha cambiado, ahora son 5 años de formación académica y ese sexto año, que se llama pastoral, no está en función del estudio, sino está en función de la formación pastoral en una parroquia. Y ese será el año del diaconado. En el diaconado lo que se hace es servir, porque eso es lo que significa diácono, la diaconía es el servicio de la Iglesia, y lo que hace el diácono es servir a la parroquia en lo que ésta necesita. Pues no de manera como gobernar desde el servicio, como hacen los presbíteros, como ha relatado Francis, sino más desde otra posición. Sacramentalmente hablando, por lo que hace, ya empieza a dar sus primeros pasos, como son oficiar una boda, los primeros entierros, bautizos, exponer al Santísimo, predicar, ya empieza a predicar el Evangelio en la Sagrada Eucaristía y empieza a hacer cosas así, ¿no? También estar al servicio de los más pobres, de los débiles, de los que más lo necesitan. Esa también es la función del diácono. Bueno, de hecho, Francis, los diáconos son necesarios, son imprescindibles dentro del seno de la Iglesia. Es un paso dentro del presbiterado, es decir, la plenitud del sacerdocio es el episcopado. Yo recuerdo al obispo emérito de Alicante, que él decía: a mí el Señor cuando me llamó para ser obispo. Qué atrevimiento, ¿no? Porque la plenitud del sacerdocio, la plenitud de la llamada, evidentemente es el episcopado. Después los presbíteros, que es un segundo grado, estamos en orden a colaborar a la tarea y al ministerio pastoral del obispo. Evidentemente la cátedra está en la catedral de Murcia, desde donde se predica y se expande
el Evangelio, pero podríamos decir que el párroco, en cierta manera, es el obispo, pero como el obispo no puede llegar a las 229 parroquias de nuestra diócesis, pues tiene una serie de colaboradores que somos los presbíteros. Dentro de ese orden, pues se encuentra también el ministerio ordenado, el diaconado, en servicio, porque así lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, principalmente en la atención a los necesitados y en atención a las viudas, porque dentro, pues, de las primeras controversias que se originaron al inicio del cristianismo, decían, no está bien que nosotros descuidemos, ¿no?, el ministerio de la palabra, sino que elijamos a 7 para que también nos ayuden en el servicio a los necesitados y en la entrega, en este caso, de las viudas. Entonces, evidentemente, son como 3 pasos: diaconado, presbiterado, episcopado. Bueno, con la llegada de Francisco al frente de la Iglesia del Papa, han llegado aires nuevos. ¿Se ha notado en la Iglesia esto? Hombre, yo creo que es anterior estos aires frescos. Anterior porque ya con Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, pidió el ayornamiento, ¿no?, el adaptarse también, ¿no?, a este mundo donde nos pudiéramos preguntar y revisar, ¿no?, cómo llevar a cabo hoy en día lo que es la evangelización, poner a Cristo en el centro de la historia y poner a Cristo en el corazón de los hombres. Ya Pablo VI, cuando escribió la encíclica El anuncio del Evangelio, Evangelium Nunciandi, llamaba a la Iglesia, ¿no?, a una nueva evangelización. Y posteriormente todos los papas pues han sido en esa línea de actualizar y de poder llevar, evidentemente, la palabra de Dios, de llevar la historia de la gracia que se nos da a través de los sacramentos, de vivir la parroquia como una familia, como una comunidad, hasta el último de los pontífices, que es el Papa Francisco. Evidentemente nos sorprende quizás un poco la forma, el lenguaje coloquial, tenemos que entender muy bien cuál es su origen. Yo que, por ejemplo, pues tuve experiencia misionera en Honduras, la experiencia de la fe es muy distinta a como la vivimos nosotros aquí, ¿no?, en Europa. Entonces yo creo que esa novedad también, ¿no?, que el Papa Francisco evidentemente está viviendo y estamos viviendo en la Iglesia unos días importantes, estamos dentro de ese sínodo al que el Papa ha convocado, ¿no?, esa corresponsabilidad, esa misión, esa sinodalidad, esa participación, esa colaboración de los laicos en la misión de la Iglesia, donde muchas veces pues se piensa que es la Iglesia, pues el Papa, los curas y las monjas. Es muy fácil decir eso, ¿no? Es decir, y la palabra ya Iglesia, que significa comunión, asamblea, convocación, si somos todos los bautizados y todos tenemos una misma llamada, que es la llamada a la santidad. Después cada uno tiene que descubrir cómo esa llamada la va a poner en servicio, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida consagrada, en la vida laical, en la vida seglar, ¿no? Entonces desde ahí todos somos corresponsables, pero sí que sentimos esa urgencia, ¿no?, a la que nos está llamando el Papa Francisco, en clave de nueva evangelización y en clave también de conversión pastoral, que en nuestra parroquia pues ya llevamos al menos un año haciendo que suene esta palabra, cuando sabemos que los procesos que hemos iniciado pues serán procesos lentos y serán procesos que queremos que poco a poco pues vayan siendo compactados y vayan siendo asimilados por parte de la feligresía. Te comentaba esto, Francis, porque, claro, yo hablaba de aires nuevos, no en el seno de la Iglesia, pero en lo que respecta a la parroquia de Santiago, también se quiere uno impregnar de esos aires. De hecho, ya has hablado, ya has comentado algo sobre un proyecto de renovación pastoral que quieres llevar a cabo. Me imagino que es necesario, y no sé si es un proyecto que nace con la idea de que sea corto, a largo, a medio plazo. ¿Qué es lo que has visto en la Iglesia para plantearte este proyecto de renovación pastoral? Bueno, he visto lo que la Iglesia ha visto. Es decir, porque esto nace, nuestro obispo todos los años escribe la carta pastoral, hace 2 años escribió una carta pastoral y nos pedía también a los sacerdotes entrar en esa dinámica de estar siempre en una formación permanente, ¿no? Es decir, yo hace 19 años que salí del seminario, Gonzalo está recién salido en el seminario o incluso culminando en estos meses que le quedarán hasta que sea ordenado sacerdote y se haya insertado plenamente pues, en la vida diocesana a través del ministerio y las tareas pastorales que le vayan confiando. Entonces, dentro de ese proyecto pastoral que el obispo nos daba a los sacerdotes para trabajar en las parroquias, aparecía un curso que se llamaba Pastore Gregis Christi, un curso para sacerdotes para formarse en clave de nueva evangelización
y para formarse en clave de una conversión pastoral. Pues hace 2 años yo realicé este curso en Madrid, eran 4 módulos, yo subía cada trimestre una semana a Pozuelo de Alarcón junto con sacerdotes de toda España y de nuestra diócesis ese año lo hicimos 3 sacerdotes, 2 de ellos vicarios episcopales. Y claro, al término de ese curso uno adquiere como una serie de compromisos, no solamente en la teoría, sino que hay que aterrizar el contenido teórico de esa formación, ¿no? Entonces, pues dentro de los objetivos y dentro de los compromisos, si uno quería continuar con esa formación, era crear un equipo de liderazgo. Quizás esta palabra pues, nos puede sorprender porque parece que está un poco en el tema en clave empresarial, ¿no? Y hoy que se habla del tema del coaching, del tema del acompañamiento, en cierta manera tenemos que utilizar estrategias también que pertenecen al mundo de la empresa, como es el tema de la visión, la misión, los valores y las estrategias. Porque si uno no sabe hacia dónde va, pues evidentemente ningún viento será favorable para cualquier barco que tenga izadas las velas, si no sabe a dónde va, ¿no? Entonces, en primer lugar, era un análisis de la situación de la realidad parroquial que nosotros teníamos, ¿no? Evidentemente, la historia de la Iglesia está antes que nosotros llegáramos aquí, somos hereditarios, ¿no? Pues de una tradición y sobre todo pues muy agradecida. Además, nosotros en la diócesis de Cartagena, pues según tradición popular y tradición oral, pertenecemos a esa diócesis apostólica, al apóstol Santiago, ¿no? Que anunció el Evangelio. Por lo cual, yo tenía el compromiso de formar un equipo de liderazgo para hacer ese análisis de la situación y darnos cuenta que en la parroquia todas las estadísticas que hemos realizado a través de encuestas, a través de estudios, por ejemplo, de la Universidad de Valencia, a través de distintas plataformas y herramientas que se nos han ido ofreciendo a lo largo de esos 2 años, pues estamos en una parroquia de cristiandad. ¿Qué es eso de una parroquia de cristiandad? Podemos seguir profundizando pues para conocer, ¿no? Pero a veces es como un acceso finalista. Es decir, me preparo para recibir un sacramento, primera comunión, 2 años catequesis, recibo sacramento y después desaparezco. Me preparo para recibir el sacramento de la confirmación, recibo el sacramento y desaparezco. Me preparo con los cursos prematrimoniales para contraer matrimonio y después desaparezco. Al final, ¿eso para qué sirve? Servirá para algo, ¿no? Evidentemente. Hay un sustrato, hay una cultura, hay un sentido religioso, pero evidentemente tenemos que generar discípulos y tenemos que generar comunidad parroquial y tenemos que generar itinerarios y procesos formativos donde se pueda vivir la fe y donde los cristianos, donde los laicos verdaderamente puedan contagiar y puedan transformar esta sociedad que es a lo que el Señor nos está llamando. Sobre todo que exista un compromiso de por vida, por lo menos que uno así lo sienta, lo perciba, ¿no? Exacto, así es. Vamos a una breve pausa, vamos a la publicidad, pero no se vayan, continuamos en unos minutos. Batiolet, la tienda referente en Totana de material eléctrico de calidad para profesionales y empresas. Siempre las primeras marcas con el mejor servicio postventa. Bombillas inteligentes compatibles con Alexa y el asistente de Google. Todo el material necesario para su instalación fotovoltaica. Le asesoramos con la experiencia y profesionalidad de siempre. Estamos en Avenida Juan Carlos I, 155. Batiolet, instale siempre calidad. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista en Canal 6 Televisión. Hoy nos acompaña Francisco José Fernández García, Francis, párroco de Santiago del Mayor de Totana, Gonzalo Portillo Rodríguez, diácono. Y terminábamos la primera parte hablando de ese proyecto de renovación pastoral. Y ahora nos centramos en unas imágenes bueno, que ustedes están viendo al tiempo de realizar esta entrevista sobre el primer encuentro de Gonzalo como diácono en la parroquia de Santiago. Se le invitó, en este caso, a predicar en el Día del Patrón, aunque ya comentaba, ¿no?, en una de las entrevistas que te hicieron que sabían, ¿no?, de la devoción de los totaneros por Santa Eulalia, ¿no? En todo caso, patrón y patrona. ¿Cómo te sentiste, Gonzalo, en esa celebración? Pues la verdad es que fue, lo dije, un día de Dios, un día del Señor, maravilloso, un regalo, porque, claro, yo venía un poco con el nervio de no conocer el pueblo, de no conocer la iglesia, de no conocer a la gente, y bueno, pues siempre a uno le tiemblan las piernas ante una realidad nueva, ¿no? Además, una realidad a la que uno va a servir. Pero me encontré con un pueblo dispuesto,
con un pueblo que me arropó muy bien, con un pueblo que después de la celebración vino muchas personas, ¿no?, a presentarse en la sacristía y a darme la bienvenida, y por lo tanto pues fue un día maravilloso. Yo, bueno, predico un poco sobre Santiago, también aproveché para dar un poco mi experiencia y cómo me sentía en ese momento, de qué conocía yo a Francis, y sí, fue un día muy bonito, la verdad, un regalo. Un contacto que de alguna forma muestra el cariño, ¿no?, de un pueblo hacia la persona que llega. En todo caso, te sentiste acogido, te sentiste Por bien. supuesto. ¿La familia qué dijo, Gonzalo, cuando te planteaste ser sacerdote o irte al seminario? Yo no te lo he preguntado. Pues mira, de pequeño, pues como lo que puede decir un pequeño, una cosa que suscita gracia, y en el caso de, bueno, de mi familia, que como me digo es católica, pues también, nada, pues ánimo, no sé cuántas, pero ya está, al final era pequeño, ¿no? Entonces no se toma muy en serio, pudiéramos decir. Claro, luego sucedió que yo esto como que lo dejé aparcado, entonces no, quiero decir, el tema de la vocación, quise darle un punto y final, pero el Señor quiso que eso no fuera un punto final. Y cuando yo ya pasé la secundaria y todo eso seguía en mi interior rumiándome, pues yo dije, a ver, quiero ver si esto es del Señor o no. Ahí ya sí que se manifestaron otro tipo de reacciones ante mi decisión de ir al seminario. Porque yo ahí ya era un poco más mayor, pero todavía era un crío, tenía 15 para 16 años, y claro, eso no todo el mundo lo entendió, yo lo comprendo, ¿eh? Pero la verdad es que la historia demostró que el Señor estaba conmigo, que yo lo que quería hacer era fiarme del Señor y ver si eso era mi vocación y ponerme a disposición de la Iglesia para, como ha dicho Francis, que pudiera discernir conmigo. Y entonces ya está, hubo algunos que es eso, que reaccionaron de manera como un poco de sorpresa. Pero todos, es decir, que toda mi familia estuvo ahí para rezar por mí, para, aunque algunos no lo entendieran, apoyarme, y yo pudiera entrar al seminario menor interno, y eso, también con pena, porque uno cuando se va al seminario y se mete ya ahí en esa casa a vivir y a formarse, pues deja su casa de origen, como es lógico. Entonces, en mi caso, nosotros somos 7 hermanos, yo soy el quinto, y yo era el primero que me iba, porque mi hermana mayor todavía no había hecho el MIR, mi hermana es médico. Y claro, entonces más conmoción todavía suscitó esa decisión, pero como digo, a pesar de la sorpresa y de la conmoción que pudo suscitar esa decisión, me apoyaron, rezaron por mí y me acompañaron también. La última palabra la tiene Dios. Dios es el que dispone y el que decide sí o sí no. Totalmente. En todo caso, Francia, hay sacerdotes que dejan huella en la sociedad, en las personas, por su trato, por su forma de ser, por su forma de guiarte. Cuando una persona, un sacerdote se va de una parroquia, lo destinan a otra, ¿cuál es la sensación? Porque nunca nos lo hemos preguntado. ¿Qué sensación le queda? Pues sí, como trasplanta una maceta. No sé si lo has experimentado alguna vez de trasplantar una maceta, ¿no? Cuando la sacas del tiesto y la pones en otro tiesto, hay unos días en los que parece que la maceta se pone pocha, ¿no? Y las hojas se van hacia abajo. Parece que le falta vida y que le falta energía. Evidentemente somos humanos, ¿no? Y dejas, pues evidentemente, años de entrega y de servicio. Y años donde has visto crecer a muchas personas, ¿no? En todas las dimensiones y en todas las áreas de la vida. Pero evidentemente yo siempre digo que el Señor acompaña y precede en la tarea. Yo en las distintas responsabilidades, Totana es el 7º lugar que la Iglesia me ha ido confiando en estos 19 años, siempre he ido con miedo, siempre me he sentido pequeño, siempre he sentido que la tarea me desbordaba. Y al final, pues uno tiene que doblar la rodilla y decir, Señor, en tus manos estoy, eres tú quien me acompaña, eres tú quien me traes aquí y eres tú quien pondrás también las personas y una comunidad donde pueda ejercer y vivir el ministerio sacerdotal. A veces la gente se sorprende que los curas no tengan familia. Yo siento que tengo familia y siento que tengo mujer y tengo esposa. Evidentemente en la iglesia son cada uno de mis feligreses a los cuales me debo y a los cuales estoy también llamado a transmitir esa responsabilidad propia de Cristo con la Iglesia. ¿Qué tienen que decir los jóvenes en la Iglesia hoy en día? Y hablamos ya del cara a cara, ese proyecto que nace con una finalidad. ¿Tienen mucho que decir los jóvenes? Claro que tienen que decir. Muchas veces a los jóvenes decimos ese eslogan fácil. Los jóvenes son el mañana.
Los jóvenes son el futuro, es mentira, porque el mañana y el futuro del joven será un adulto. Es decir, los jóvenes son el presente y es el presente que están viviendo, ¿no? Y la Iglesia los está invitando a que los jóvenes sean evangelizadores en medio de los jóvenes. Yo he trabajado siempre, ¿no? Por mi propia fortaleza, mi propio carácter, siempre he trabajado con los jóvenes y me gusta trabajar con los jóvenes. ¿Por qué? Porque un día yo fui joven, ¿no? Y porque viví la fe en el ámbito de una comunidad parroquial que me acompañó, que me acogió y que yo sentía que mi parroquia, Nuestra Señora del Rosario de Bulla, era como la prolongación de mi casa y donde crecí con mis grandes amigos y mis mejores amigos dentro de la parroquia. Por eso he confiado siempre en los jóvenes y mucho más aún en este tiempo actual donde las referencias, donde los horizontes, donde los puertos seguros, donde en cierta manera donde encontrar seguridad y estabilidad en este mundo tan digital, en este mundo que son como las historias del Instagram, ¿no? Que en 24 horas desaparecen, qué fugacidad, qué vivir experiencias límites. Necesitamos, ¿no? Acompañar a esos jóvenes para creer en ellos y creyendo en ellos y apostando por ellos, se sientan también responsables. Y yo, por ejemplo, esa experiencia la he vivido. Recuerdo una ruta senderista que hice de la puerta de la iglesia al corazón de Jesús, ahí en la Santa. Se lo propuse a un grupo de jóvenes de confirmación, los que quisieran que me acompañaran, y eran unos 20. Recuerdo que habíamos terminado el curso pastoral con una adoración al Santísimo, que quizás puede decir, quizás un joven no comprende lo que es una adoración al Santísimo, ¿no? Pero bueno, si no lo comprenden, el Señor se lo hará comprender, ¿no? Y después les explicaremos. Pues recuerdo que terminé el curso de esa manera, realizamos esa ruta senderista, llegamos al corazón de Jesús y yo abrí mi corazón a esos jóvenes y les dije, mira, digo, yo trabajo con los jóvenes, pero aquí me está costando, ¿no? Es decir, llevaba 4 o 5 años aquí ya en la parroquia. Digo, pero me está costando entrar en esa dinámica, ¿no? Es decir, mucha cercanía, pero al final no veo que pueda surgir vida en una clave juvenil. Y esos mismos jóvenes, yo les dije, decidme qué es lo que queréis. Digo, yo no voy a hacer propuestas, vosotros decidme qué es lo que necesitáis, qué os gustaría, qué queréis, y yo voy a apoyar en todo eso. Para sorpresa mía dice, oye, pues como terminamos el curso con esa adoración, ¿por qué no una oración donde los jóvenes? Dije, sois vosotros quien vaya a prepararlo. Quizás yo os puedo indicar, podemos preparar, pero gracias a Dios había algunos de los jóvenes también, ¿no? Que estaban participando en una oración en la parroquia de San Pedro de Murcia, que son al estilo de Hakuna, un movimiento juvenil que nació en Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2013. Claro, yo ya había realizado el tema del curso Pastores Gregis Christi en Murcia, en Madrid, en esa clave de conversión pastoral y en esa clave de liderazgo. Si uno sabe detectar quiénes son los líderes, si uno confía en ellos, delega en ellos y le da responsabilidades, los jóvenes al final responden en ese sentido, ¿no? Entonces yo estoy muy contento. ¿Qué es el cara a cara? Esa actividad mensual que tenemos el cuarto viernes de mes, pues un encuentro donde un joven da testimonio de su fe a otros jóvenes, ya no es el cura, ya no es un adulto, ya no es un extraño, sino que es un propio joven, similar a las edades en las que ellos se están encontrando. Un testimonio de fe, 15 minutos, ninguno ha pasado de esos 15 minutos porque estamos cronometrando. Después 45 minutos de adoración al Santísimo, se expone, se reza con la palabra de Dios, hay espacios de silencio y los sacerdotes nos dedicamos a confesar. Puedo decir que es una gozada, porque no paramos de confesar a esos jóvenes, es decir, cómo el corazón del joven se va abriendo a la gracia del Espíritu Santo, los va removiendo para que verdaderamente pues, puedan pedirle al Señor perdón y puedan abrazarse en su misericordia. Con unos cantos pues, también actualizados del grupo musical Hakuna. Y terminamos con una cena compartida y fiesta, karaoke, baile, lo que toque en cada momento. Bueno, es decir, que las veladas se prolongan hasta las 12 de la noche. De hecho, hubo un encuentro en la Santa, por cierto, con los jóvenes, ese cara a cara, en el atrio de Santa Eulalia. Estamos viendo también algunas imágenes de ese encuentro con los jóvenes, porque como dice Francis, los jóvenes tienen mucho que decir. Me imagino que comparten, ¿no, Gonzalo, lo que acaba de comentar Francis? Totalmente. Sí. En mi caso, que yo puedo decir que sigo siendo joven. Francis también. Yo ya he perdido lo de joven. Sí, pero... No, pero a ver, es verdad, o sea, que... Ahora el cura joven es él. Pero es que eso, yo, es verdad que tengo 23 años, entonces yo me sigo considerando joven. Y en mi experiencia he de decir que el Señor se ha encontrado conmigo y yo creo que no ha tenido presente mi edad. Es decir,
yo creo que el Señor se quiere encontrar a través de su Espíritu con todos nosotros, contigo también. Tenga 14, 25, 50 o 60 años, ¿no? Yo creo que el Señor quiere encontrarse con nosotros y hace falta su gracia, que ya la tenemos, alguien que nos lo muestre, mediadores, en este caso, pues Francis, los presbíteros, la familia, los catequistas, y un corazón dispuesto a acogerlo. Entonces, en ese proceso, que como digo son tres elementos necesarios, yo eso lo he tenido en mi vida. Y no porque yo haya sido, yo qué sé, más santo que nadie, no. Porque hay un momento en mi vida en el que he visto mi historia iluminada por la fe y he decidido darle mi vida al Señor, ¿no? Entonces yo creo que eso el Espíritu Santo lo puede hacer a través nuestra. Los métodos son importantes, pero no es lo más importante, porque lo más importante es la gracia que se da y un corazón dispuesto. Ahí nosotros sí que podemos hacer. Intentar que los jóvenes vean que la fe es lo que le va a dar luz a sus vidas y lo que le va a dar sentido. Ya está. 23 años, Gonzalo, nosotros tenemos los nuestros, pero ahí tenemos a Isidro, 83. que cumplió hace poco 83 años, Sí, hemos sí. visto alguna imagen, que ahí está, Ahí dándolo está. todo. Para nosotros es el veterano, junto con José María Campos y otros sacerdotes que los hemos tenido en medio de nosotros, ¿no? Cristóbal Guerrero, y no me sale el que fue secretario de nuestro obispo, don Javier Azagra. Don Gonzalo. No, don También Domingo es- Garre. Domingo estaba don Garre. Domingo Garre Don también. Domingo Garre. Es decir, que Totana en ese sentido ha tenido también la experiencia de la sabiduría veterana de entregado. Unos años más de madurez y la vitalidad y la fuerza de los toros que salen a la plaza, ¿no? A por todo. Hay una cosa, Francis, que no quiero dejar pasar antes de despediros y de agradecer vuestra presencia aquí, que son hablar, por ejemplo, del tema de las inscripciones de la catequesis, hablar de los retiros matrimoniales, lo puedes explicar tú, y de una peregrinación con motivo del año jubilar que se está organizando para ir a Mérida. Exacto. Pues venga, por orden. Vamos por orden. Las inscripciones de catequesis nosotros las abrimos a mitad de junio, siguen abiertas hasta mediados de septiembre, porque queremos en la última semana de septiembre el poder dar inicio al curso. Dos tipos de inscripciones distintas. Para primera comunión, aquellos niños que nacieron en el año 2017 o que cursan segundo de primaria. Y para jóvenes de confirmación, aquellos que a lo largo del año cumplen los 15 años o van a empezar a cursar cuarto de la ESO. Tienen que pasar por la sacristía, rellenar la solicitud y poder entregarla. Y ya nos pondremos en contacto con ellos a través de WhatsApp o de llamada, pues para tener esas primeras reuniones y esos primeros encuentros. Después, en la parroquia iniciamos también dentro de ese proyecto de renovación pastoral, de ese crear familia, de ese crear parroquia y todos los proyectos nuevos que van a ir viniendo, los retiros de matrimonio de proyecto Amor Conyugal. ¿Qué es eso? 48 horas donde se vive la alegría del matrimonio y la alegría del amor, donde se renueva el sí que un día pues los esposos se dieron y se da la gracia, es decir, y salen renovados y conocen también pues lo que es el magisterio propio de la Iglesia y el sueño de Dios para cada uno de ellos cuando dijeron sí, el matrimonio en la Iglesia es expresión del amor de Dios y es prolongación, ¿no? De esa esponsalidad de Cristo con la Iglesia. Entonces los retiros se realizan en Guadalupe, en la casa de ejercicios de las esclavas de Cristo Rey, y después del retiro, pues en la parroquia ofrecemos esos equipos de matrimonio. En la parroquia tenemos 2 equipos de matrimonio donde un viernes al mes nos juntamos, ellos se forman en base a las catequesis de las audiencias que San Juan Pablo II dio sobre el amor y el matrimonio y la familia, y después tienen un momento de oración conyugal ante el Santísimo. Quizás aquí está la clave y la novedad, ¿no? Muchas veces nuestra oración es intimista, es individual, los esposos la ponen en común, a corazón abierto, entre ellos 2 simplemente, y después pues hay un caso práctico y una cena compartida. Así que invito, los retiros se hacen todos los meses, cualquiera que lo desee puede realizar el retiro siempre y cuando haya contraído matrimonio por la Iglesia Católica, pero también está la otra opción del retiro de novios. Para más información, proyectoamorconyugal.es, y si no, pues que nos pregunten en la parroquia o a alguno de los responsables. Y por último nos vamos a Mérida. El año pasado, cuando culminábamos el camino eulaliense, parece que fue como el precalentamiento para el año jubilar que habrían en Mérida del 10 de diciembre de 2023
al 10 de diciembre de 2024. La Penitenciaría Apostólica, la Santa Sede, les ha concedido un año jubilar donde poder lucrar pues también esa gracia del sacramento de la misericordia y del perdón. Cuando nosotros estuvimos en Mérida el año pasado, el año jubilar no estaba abierto, por lo cual no pudimos recibir esa gracia. Para que podamos entender, es lo mismo que el año jubilar de Caravaca de la Cruz, pues cada 7 años. En este caso es un año jubilar extraordinario para este año, este curso. Entonces, con este motivo y haciéndolo coincidir también con esas jornadas eulalienses que nuestros hermanos de Mérida, desde la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, han convocado para el 18, 19 y 20 de octubre, tanto el patronato como la parroquia, pues hemos lanzado ya un proyecto de peregrinación. Saldremos el viernes de madrugada, pues para poder participar desde el viernes por la tarde al domingo, que será la celebración jubilar, sobre todo en un acontecimiento especial, que será la procesión extraordinaria con la imagen de Santa Eulalia de Mérida, con la patrona de allí, no la nuestra ya fue y se queda en su santuario, y también van a sacar como manera extraordinaria las reliquias de Santa Eulalia. Entonces yo creo que va a ser un encuentro de todas las familias eulalienses, de Oviedo, Almonaster la Real, de Santa Olalla del Cala, de Totana y de Mérida, para que podamos crecer pues, en esa devoción a Santa Eulalia. Para más información o para poder inscribirse, el viaje cuesta 240 €, pueden pasar por la sacristía de la Iglesia de Santiago o por la oficina de la agencia Calventur. Lo antes posible. Lo antes posible porque nos vamos ya, en un mes casi. Gonzalo, ¿cuál sería tu mensaje? Ya las personas te han podido conocer a través de las redes sociales, la parroquia aquí. ¿Cuál sería tu mensaje para los totaneros que nos están viendo a esta hora y las personas que nos están viendo en otros lugares? Pues mi mensaje es que confíen, ¿no? Que se dejen encontrar por Cristo, como decía San Juan Pablo II, abrid vuestras puertas a Cristo, porque la verdad es que la vida nos la ha dado el Señor, nosotros no la hemos elegido, pero nos la da el Señor con una finalidad, que es encontrarnos con Él, y Él nos dará lo que ansía nuestro corazón. Para eso, el Señor es dispuesto a la Iglesia para darle a conocer. Así que yo invito a todo el mundo a que abra sus puertas a Cristo y que los totaneros y totaneras pues tienen ahí a las parroquias de las Tres Marías, tienen al santuario de Santa Eulalia y tienen Santiago el Mayor para encontrarse con esta realidad, con la gracia de Dios que nunca defrauda. Bueno, pues ha sido un placer compartir la entrevista con Francis, con Gonzalo. Gracias por venir y a seguir trabajando por y para los ciudadanos de Totana que lo necesiten. Gracias y buenas noches a los dos. Muchas gracias a vosotros Muchas gracias. por ponerle voz a nuestra presencia aquí en el canal. Ha sido un placer. Gracias también a ustedes. Buen fin de semana. Nos vemos ya el lunes en las entrevistas de Canal 6 Televisión. Buenas noches.